Hola mis hermanos, muy buenas noches. Llegó el momento en que podemos estar juntos y a la vez separados, pero es por circunstancias, juntos a través de esta manera de que tenemos de poder unirnos en la fe y también poder vernos y así también estar a esto tan maravilloso que es la palabra del Señor, que nos une en realidad en comunión, que es una situación especial. No nos une otra cosa más que de ser cristianos y ser hijos de Dios. En esta tarde yo voy a compartir unos minutitos nomás y quitar un poco su tiempo, que podamos reflexionar un poco en su palabra, que es maravillosa, que es importante, que es vigorosa para nosotros y que nos da aliento cada día, cada instante. Así que eso va con la gracia y con la ayuda del Señor para poder tener esta su palabra. ¿Amén? Yo lo quisiera antes que oremos, que es lo que nos convoca en esta hora, es pedirle al Señor que nos ayude. Yo estoy junto a mi esposa, ella es la que está filmando en este instante, así que van a estarle escuchando tras bambalinas. Vamos a cantar un corito, vamos a leer una palabra y vamos a meditar en ella, luego cantaremos un himno final y haremos una oración final. Amén. Dios les bendiga, oramos al Señor. Padre Celestial, ante su presencia estamos en este instante reunidos, Señor, y la presencia de su Espíritu Santo, Señor, es que nos ayuda, que nos dirige y que nos da, Señor Dios mío, la dirección en el camino que tú nos has trazado. Y en este instante nosotros queremos clamar a través de su Hijo Jesús, nuestro amado y tierno Salvador, que bendiga este culto, que sea de bendición para aquellos hermanos y hermanas que eventualmente están, Señor, a través de este medio, Señor, escuchando su palabra, Señor, puedan ser bendecidos. Si hay alguien triste, Señor, vuélvele a usted la alegría. Si hay alguien enfermo, Señor, usted, Señor, le dé la sanidad. Se lo pedimos por misericordia. Y si alguien está contento, dele aún más alegría, Señor, porque en los momentos que estamos viviendo complicados, cuando viene esa paz y esa alegría que solo tú das, Señor, todo redunda para bien. Y te queremos agradecer por eso. Ahora, Señor, dejamos este pequeño culto familiar y que vamos a compartir con nuestra amada iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos, jóvenes y señoritas y varones de nuestra iglesia, y lo vamos a compartir, Señor, en tu nombre, para tu honra. Y lo pedimos, Señor, a través de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Vamos a cantar un corito, que ustedes ya saben, y lo vamos a compartir junto a mi esposa. Si usted se lo sabe, también cántelo ahí en la... Coro que habla sobre cuando estamos medio perdidos, ¿a dónde tenemos que ir? Al Señor. Un conocido coro cantamos. ¿A quién iré? Sí, ¿a quién iré? Cuando mi alma triste esté, con mi dolor no puedo ya vivir. ¿A quién iré sino a Jesús? En Cristo Jesús encuentro protección. Él me consuela en el dolor. Mi amigo es en toda situación. ¿A quién iré sino a Jesús? En Cristo Jesús encuentro protección. Él me consuela en el dolor. Mi amigo es en toda situación.
¿A quién vamos, hermana Silvia? A Jesús. Amén. Entonces, Él nos consuela y nos da la libertad. Me voy a sentar un ratito para compartir su palabra y decidir lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir esta noche. Solo algunos minutitos. Hace un par de años atrás, bastantes años atrás, iba poco tiempo casado, en una empresa conocí a un compañero de trabajo que me acuerdo muy bien, se llama Martín. Martín era un joven bien triste, se veía triste generalmente, era muy buen trabajador. Y recuerdo que Martín se acercaba solamente para hablar de trabajo. Era muy difícil sacarle algunas otras palabras que fueran personales. En ese tiempo yo estaba a cargo de un asunto de una tesorería, me recuerdo, y había que pagar algunas deudas que habían. Y este joven se acercó y me entregó todo lo que tenía que pagar muy adelantado, en fin, con el fin de poder conseguir lo que era para fin de año. El tema fue que Martín, un día hicimos un curso en comunión en la Asociación Chilena de Seguridad y ahí pudo abrirse y pude hablar con él. Y él había sido cristiano, pero había pasado una desilusión muy grande dentro de la iglesia, como muchas personas también que sufren de desilusiones en la iglesia. Y por circunstancias personales, algo nos ocurrió, en fin. O simplemente a veces no estamos bien cimentados en la fe, o simplemente hay otras circunstancias que desconocemos. Solo le pasa a él, le puede pasar a cualquiera, a mí, a usted, a todo el mundo le puede pasar que está en la iglesia pasar alguna crisis de fe. Y Martín, después de hablar un poco, su mamá aún así iba a la iglesia, pero muchos de sus hijos ya no fueron nunca más a la iglesia. Un día domingo en la mañana, llegaron a mi casa algunos dirigentes del trabajo y me dieron una mala noticia. Martín había tenido un accidente y estaba en estado de coma y a las pocas semanas falleció. Martín era un joven, muy joven. Cuando fuimos a la casa de ellos, no había palabra de Dios, había mucho dolor. Digo no había palabra porque aunque la mamá iba a la iglesia, no había un pastor, no había un hermano, no había una guitarra, no había nada. Martín había sido cristiano, había estado en el coro, y la actitud que ahí era de mucho dolor y mucha tristeza, porque un joven, muy joven. Y ahí estaba el lugar del velorio, y me permiten a mí darme algunas palabras. Y como ustedes saben, los cristianos nosotros no podemos hablar palabras personales, pero sí vamos a hablar de lo que es la palabra del Señor. Y me recuerdo que yo me presento y dije algunas palabras de condolencia y me permití leer un salmo, me recuerdo. Lo que quiero resaltar es la actitud que ocurrió ahí de algunas personas cuando supieron que iba a orar, que iba a leer la palabra, salieron del salón, salieron de la casa molestos, algunos haciendo gestos, y solo su madre levantó su rostro con mucho agrado en ese momento de tristeza. Oré y al término de todo eso me pidió disculpas a la mamá por la actitud de algunos que estaban muy dolidos y etcétera, etcétera. La actitud. Fue una actitud, no me incomodó porque a veces nosotros tenemos que estar preparados para toda esa situación. Yo simplemente entregué la palabra. No siempre uno tiene que esperar que lo acepten en todo momento. A veces no somos aceptados ni siquiera en nuestro entorno. No aceptamos a otros en nuestro entorno porque finalmente no somos o simplemente no caemos bien. Y eso ocurre en todas las actitudes humanas. Y en esta ocasión yo quisiera poner en énfasis una palabra de Dios o dos pasajes bíblicos que tienen que ver con una actitud negativa y con una actitud que tiene que ver con algunos que sí reflejan sus necesidades. Y esta está en la palabra del Señor, que en 2 capítulos, en el libro de Marcos. Y en ella quiero expresar, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 8 y el versículo 11 en adelante, mire lo que dice la palabra del Señor. Vinieron entonces le doy lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Fíjese, a discutir con él, pidiéndole señal del cielo,
¿Para qué? Para tentarle. Fíjese nuevamente eso. Y gimiendo en su espíritu dijo, el Señor, entristecido por esa actitud de los fariseos. ¿Ya? ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Es decir, en otras palabras, no tomó en cuenta lo que ellos estaban exigiendo, que es una exigencia al Señor, estos fariseos. Esta es una actitud extremadamente contraria a lo que el Señor responde. No responde lo que ellos quieren, su requerimiento. Esa es una. Cuando hay una actitud con respecto a eso, se ve muy clara dentro de las iglesias o dentro de nuestro entorno. Cuando a alguien no le gusta algo o no le parece bien, los confrontan. Jesús fue confrontado en muchas ocasiones y Jesús se gimió y se dolió en su corazón porque la actitud eran de personas que conocían la palabra de Dios, pero los fariseos no eran personas ignorantes con respecto a las escrituras. Ellos se preparaban constantemente, pero ellos se fortalecían en sus pensamientos, en sus actitudes propias para poder sobrepasar o decir y de poder de alguna manera hacer caer al Señor Jesucristo con sus palabras. Ellos estaban pidiendo una señal y esa señal ¿de dónde venía? Era justamente porque el Señor había multiplicado los panes y los peces y querían otra señal del cielo, una señal más bíblica, como por ejemplo el maná del cielo que cayó allá en el desierto para el pueblo de Israel. Entonces querían de alguna manera una señal mucho más potente para ellos. ¿Y ellos quién eran? Simplemente algunos que creyendo que haber tenido la palabra en sus manos o que simplemente habían leído unos versículos más o unos versículos menos y habían hecho una interpretación muy personal de ella, se creían con la autoridad de exigir a Jesús una señal mucho más potente y que dijera, sí, ya podemos entender que tú eres el Hijo de Dios. Perfecto, tú eres el Hijo de Dios. Jesús se entristece de alguna manera fuerte en su corazón porque son personas que sí conocen la palabra de Dios. Entonces muchas veces, a veces nos sentimos, como dicen los argentinos, algo sobrados y creemos que lo tenemos todo y que somos muy especiales en las interpretaciones bíblicas y sin embargo nuestra actitud no se condice con la humildad que quisiéramos esperar en el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? Sin embargo, hay otro versículo bíblico en una situación similar, porque los fariseos o los judíos de aquel entonces, en el tiempo de Jesús, sí tenían mucho conocimiento porque eran parte de los recurrentes servicios a la sinagoga donde podían ir. Y también ocurre alguna situación diferente, cuando uno reconoce que a pesar de que conoce algunas palabras o conoce algún conocimiento bíblico o tiene algo de teología en estos tiempos, reconoce su humildad. Esa es la actitud diferente que hay. Ya he visto una de soberbia, que creyendo que lo sabe todo, no está a la altura de lo que el Señor quiere de nosotros. Usted y yo no lo sabemos todo. El único que sabe todo es Jesucristo, el Señor. Amén. Entonces es Él el que es superior a todo. El apóstol Pablo ensalza al maestro de una forma tremenda. Siempre él puso, sabiendo de que a quienes leído acerca de las características del apóstol Pablo, que era un siervo del Señor magnífico y que podía estar a la altura tremenda de los grandes santos, pero él siempre decía que era un hombre humilde y toda la honra, toda la gloria, todo el imperio y la alabanza son dadas a Jesucristo nuestro Señor. Las actitudes nos llevan muchas veces a caer y a perder un poco el foco de lo que el Señor quiere. Justamente en tiempos de hoy, porque esa mala actitud nos hace perder sobre el entendimiento de la esperanza. ¿Y por qué? Porque habla un poco de que hemos perdido la fe en tiempos de angustia o en tiempos de tristeza. Hagamos un ejercicio tan simple como el que estamos viviendo ahora. Ya vamos a terminar con respecto a esto, pero hagamos un ejercicio. Nosotros estamos en una situación que no todos se esperaban que llegara como esto que estamos viviendo ahora. ¿Ok? Amén. Entonces, hay normas que se tienen que cumplir, hay información a través de la televisión, de la radio y de las estadísticas de lo que está ocurriendo. Pero ahí estamos nosotros en nuestra casa, compartiendo con nuestros hijos, esperando que así sea, y haciendo estos cultos a través de esto
que es la palabra del Señor. Usted, y creo que sí, hago una pregunta ahora, sé que no me va a responder, pero le voy a preguntar a la hermana Silvia y ella me va a responder en el nombre de ustedes. ¿Usted desea que esta pandemia que está ocurriendo acabe de una vez por todas? Amén, sí, eso es lo que quiero. Amén, todos estamos esperando que eso sea, pero es un deseo. La pregunta ahora viene diferente. ¿Usted cree firmemente en el Señor que terminará con esta pandemia? Amén, sí lo creo. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos buenos deseos, pero no tenemos la fe suficiente para que ese buen deseo y esa necesidad que tenemos que se termine todo lo que esta tragedia tremenda de muerte que hay a través del mundo se termine. Tenemos que tener fe en Jesucristo. Entonces, la actitud poco benevolente de los fariseos y doctores de la ley, intérpretes de la ley, y los maestros de la sinagoga, y los fariseos teniendo tanto conocimiento, tenían una actitud que no era la mejor. Sin embargo, tenemos otro versículo bíblico que quiero compartir con usted, que esta se encuentra también en Marcos, en el capítulo 9, ¿ya? Entonces, lo tengo anotado por aquí, anoté este versículo, lo tenía anotado porque es un poco más grande, ¿ya? En Marcos capítulo 9, versículo 22, dice así su palabra. Y muchas veces, dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, fíjese, pero si puedes hacer algo, este es el padre que tiene a su hijo endemoniado y con un espíritu tremendo, le está pidiendo al Señor por su hijo que está desesperado, y Jesús está ahí frente a este varón con su hijo, el endemoniado. Están los discípulos también. Él había bajado de una transfiguración con 3 de sus discípulos y el resto estaba abajo tratando de sacar ese espíritu inmundo de aquel joven y no podían. Pero también habían alrededor de él muchos fariseos, de esos que sí conocían la palabra de Dios y habían estudiado. Entonces, fíjese las palabras que emplea el papá al decirle al Señor. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Es decir, el espíritu era tan fuerte en aquel joven que lo echaba al agua y también lo echaba al fuego para poder terminar con la vida de este niño o de este joven que estaba endemoniado y poseído. Entonces el padre le está contando eso a Jesús. Entonces le dice, ¿puedes hacer algo? Fíjese, ese detalle, no lo olvide. Y le vuelve a repetir, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice el padre. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ok, él responde diciéndole, sí, lo voy a hacer. No le dice inmediatamente, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. No te preocupes. ¿A dónde está el joven? No, él no hace eso. Él confronta al varón que está ahí, demandando de él una fe mucho más fuerte, más fundamentada. Si solo crees, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso hacía la pregunta, ¿queremos que termine la pandemia? Sí, yo quiero, pero ¿crees que va a terminar? Esa es la pregunta. Pero para eso debemos creer. ¿Dónde está nuestra actitud? Es diferente. Y aquí viene algo especial. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Una actitud diferente. No la actitud de los otros que querían una señal, sino que creo. Ayuda mi incredulidad. Es decir, él acepta que le falta fe, que su actitud es de humildad y de sencillez, porque hay un desespero. Él cree que al varón que tiene aquí adelante, a este ser maravilloso llamado Jesús que está confrontándolo, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Pero ayúdame a creer, ayúdame en esta incredulidad. De así de alguna manera, el Señor, cuando ve esto, y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndose con violencia, salió
y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ese proceso, para muchos que creen que no hay ninguna solución para la situación que estamos viviendo hoy en día, parece ser que ya no tenemos vuelta. Los muertos caen cada día más en el mundo, muchos más son los contagiados, y decimos, esto ya no da para más. Pero está Jesús en medio de nosotros para que cambie esa actitud en nuestras vidas. Por aquí damos noticias tremendamente fuertes, por este otro lado igual, que viene mucho más peor, que vendrá una situación tremendamente más difícil para nuestro país. Es cierto, es probable que así sea, pero poderoso es el Señor. Amén. Para que nosotros creamos que al que tenemos al frente y el que está diciendo que estamos muertos y ya no tenemos solución, Jesús le toma nuevamente de la mano y hace vivir a ese joven. Amados, ¿cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestros hermanos? Que aunque no nos guste nuestros hermanos, que no nos guste tal vez una hermana, o no nos guste la actitud de otro, nunca, amados hermanos, pierda la bendición por una situación como esa. Usted sí o sí debe tener un encuentro con el Señor. Está pasando por alguna situación complicada, yo he podido ver los WhatsApp, no a todos los respondo, pero todos los leo de alguna manera, de las situaciones que viven nuestros hermanos más ancianos, que están con dificultades y que ponen un amén y que aceptan, no sé, el llamado y que le dan fuerza a nuestros pastores, a los hermanos que están pasando un momento complicado. Yo quiero decirle a esos hermanos, todo está bajo control en las manos del Señor Jesús. Todo está bajo control. Solo tiene que creer. ¿Hay alguno que está desfalleciendo de hambre? ¿Hay alguno que le falte agua en su casa? ¿Hay alguien que le falte vestido? ¿Hay alguien que está en dificultades? Yo le insto a mirar a su entorno. ¿Tiene salud? ¿Tiene el alimento que el Señor nos provee? Amén. Son cosas físicas, pero también hay actitudes espirituales que nos hacen morir en la falta de fe y en la incredulidad. Clamemos al Señor que nos ayude en esta incredulidad. Que nos ayude el Señor diciendo, gracias Señor, tú tienes todo bajo control. Señor, esto terminará, lo creemos, tu mano de misericordia está en medio de nosotros. Un invisible enemigo que no podemos ver ha matado mucho más de lo que creemos que ha podido matar. Pero también hay uno que mata espiritualmente y que tampoco se ve, sino que finalmente se ven los resultados. Para eso debemos creer en el Señor, como decía la palabra el domingo, teniendo esa armadura de Dios para salir adelante. ¿Hay alguien con alguna dificultad? Clame al Señor. Mire que en estos momentos más tristes es cuando nosotros debemos levantar nuestras manos y adorar a este Dios tan grande y tan poderoso a quien nosotros creemos. ¿Cuál será tu actitud al escuchar tu palabra, al escuchar a tu hermano, a tu hermana? Salir, dejar hablando porque no te gusta, como vi en aquel momento en que el hermano de Martín o la familia Martín salió por el solo hecho de predicar la palabra del Señor. Quiero invitarte a orar al Señor y haber reflexionado en esta palabra junto a mi esposa. Ella nos guiará en la oración. Inclina tus ojos y dile, Señor, yo quiero creer en ti. Señor, yo quiero que tú tomes mi vida. Señor, tengo incrédulo, tengo dificultad, estoy pasando un mal momento. Ayúdame, Señor, a creer que tú lo harás y que no habrá más dificultades. Ora por tu esposa, por tus hijos, ora por tu entorno, por tu esposo, que pueda haber esa comunión el uno con el otro, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Nuestra hermana Silvia, mi esposa, guiará esta oración. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos con reverencia al Señor. Amén. Padre amado, cuántas gracias te damos, Señor, por haber escuchado tu palabra, Señor. Padre mío, qué comunión más maravillosa en escuchar esta palabra, Señor, que habla a mi corazón, como también espero que al de mis hermanos que están viendo este video, Señor, por Facebook. Alcanza tu misericordia, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Padre mío, es una cosa de actitud. Queremos, Señor, cambiar nuestra actitud. Queremos ser humildes, Señor. Queremos buscar tu rostro con humildad.
Padre mío, bendice en esta hora a mis hermanos que están en sus hogares, aquellos que se están conectando, Señor, por misericordia te lo pido en esta hora. Te pido, Padre eterno, tu protección a cada uno de los hogares, Señor, que están en nuestra iglesia, Señor, tratando de escuchar este hermoso culto. Padre mío, bendice esta palabra en los corazones, Señor. Solamente ayuda nuestra incredulidad. Señor, necesitamos fe a recordar cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Hace que nuestra fe se reactive, Señor, al pensar todo lo anterior que tú has hecho. Señor, simplemente a veces en esta tormentosa vida no vemos que tú estás con nosotros, Señor. Padre mío, abre nuestros ojos espirituales para poder ver que es mayor el que está con nosotros que el problema que estamos enfrentando. Bendice esta palabra, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces, ¿cómo podemos confrontar las dudas? Con una buena actitud. Esa buena actitud es a través de nuestra fe que el Señor nos ha llenado nuevamente. Una actitud de alegría, de conformidad, de que todo va a salir bien y que el Señor está en medio de nosotros. Vamos a cantar una alabanza muy especial que a nosotros nos gusta con Silvia, que nos trae muchos recuerdos, pero su letra es maravillosa. Yo me acuerdo muy poquito de ella, pero aquí tengo el himnario. Yo le voy a acompañar en la guitarra y ella va a estar cantando esta alabanza. ¿La quiere escuchar? ¿Amén? Amén. ¿Amén? Sí. Amén. Así que vamos a cantar una alabanza del himnario, el 294. Préstame el himnario, por favor. Amén. Vamos a cantar el himnario de la hermana Silvia. En forma de meditación, aunque es un poco más rápida, pero vamos a meditar y cantar algunas estrofas en el nombre del Señor. Si quiere cantar, cante con nosotros también. El Señor les bendiga. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. Y en mis aflicciones, buen Jesús, a ti iré, y consuelo y dicha me darás a mí. Cristo, ven más cerca, dame paz, gozo, perdón, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando en la noche me halló estrellas mil, tu voz divina pueda mi alma oír. Haz que yo medite
y que así te alabe, lleno de fervor. Cristo, ven más cerca, dame gozo, paz, perdón. Cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás, y en tu dulce canto tu bondad alabaré, y en tu santa gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, dame paz, gozo, perdón. Cerca, sí, más cerca de mi corazón. Así sea, que así sea, que este Señor está cada día más cerca de nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud? Y confrontando la duda, es a través de la fe. Y si no la tienen, si no tenemos esa fe, esa incredulidad, pidámosle al Señor que nos ayude para poder soportar el día malo. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. Toda honra, toda gloria, imperio y alabanza sean dadas al único, a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Hermana Silvia, ¿nos va a contar algo más? Sí, queremos mandar un saludo a Jocelyn Tejada Olivares, que nos está viendo desde Tierra Amarilla. También a la hermana Susana Valdebenito, la Susi, ¿cierto? La Jocelyn Tejada de allá, que le mande saludos a los chiquillos allá. La hermana Sandra Chandía, Sandrita, la hermana Jacqueline Gutiérrez, la Nicole Chávez, Niquito, ay, con toda la familia. El hermano Rodrigo Palma, hermano Rodrigo, Dios le bendiga, hermano sí, Rodrigo. nuestros pastores, Amén. el hermano Roberto Berches. Amén, hermano Roberto, fuerza, vamos, que vamos a salir de toda esa situación difícil de La salud. hermana Mafita, Hermana Mafi, una gran sierva del Señor. el hermano Alvarito, Hermano Álvaro. hermana Fátima. Amén, hermana Fátima, todos. Sí. Saludos cariñosos. Cariñoso para todos ellos, ¿no? Y unos compañeros que yo tenía de trabajo, me estaban viendo también, Loreto y Marcos. Bien, Loretito. Estamos conociendo. Loreto Ceroni, Ah, la hermana Loreto. de la Isabel, Ya, de la Isabel perfecto. Ceroni. Ya, hay una historia maravillosa. Que Dios le bendiga, un gusto. Sí. Espero que haya sido de bendición. Si te falta la fe, hay que pedirle al Señor. Amén. Bendición final. Y vamos a hacer una bendición final. Vamos a orar al Señor, vamos a orar por todos mis queridos hermanos
Y una grata noticia, esa bendición de tener a mis hermanos de Tierra Amarilla, un abrazo fuerte, un cariño entrañable y un amor que es solo el Señor nos puede dar. Y a todos los que nos escucharon, Señor, queremos agradecerte porque hemos llegado al final de esta tu meditación de la palabra del Señor, de tu palabra, Señor. Y, Señor, agradecerte una vez más por tu misericordia para con nosotros, nos has ayudado. Sabemos, Señor, que dentro de nuestra iglesia no ha llegado este virus y sabemos que has protegido, Dios mío, a tus hijos y los seguirás protegiendo. Señor, especialmente a nuestros hermanos adultos mayores, a los que tienen enfermedades de base, Señor, amado, cuídalos, protégelos, Señor, por misericordia. Y en el nombre de Jesús, Señor, y sí que más de alguno lo ha hecho, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos esta pandemia, Señor, y que muy pronto, Señor, tendremos, y lo creemos, que tendremos, Señor, buenas noticias, Padre Santo, y que ha sido una manera importante para tus hijos que nos acerquemos más a ti, Señor, y has hecho de nosotros una iglesia más en nuestros hogares, el verdadero templo, Señor, que está en nuestros corazones. Bendice a las compañeras de mi esposa, Señor, a los hermanos de Tierra Amarilla, a nuestros hermanos de nuestra iglesia, a nuestros oficiales, a nuestros pastores, a nuestros hermanos adultos mayores, a todos ellos una bendición maravillosa, confortable, de alegría, de comunión el uno con el otro. Señor, gracias y toda honra y gloria, imperio y alabanza sean dadas a ti en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Chao.